Hablamos de estrés con el doctor Pablo Cólica. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ricardo? Bueno, yo iba a hablar del estrés, pero para los medios de difusión el estrés existe. Pero medio que como para la comunidad científica todavía es algo que no se lo acepta tanto. ¿O es una posición equivocada la que yo tengo, Pablo? No es para nada equivocado. Esto es un problema que se viene suscitando desde hace tanto tiempo. El estrés fue descrito por Selye, un investigador en realidad de origen húngaro que lo hizo, a toda su carrera la hizo en Estados Unidos y Canadá. Fue descrito por los años 30 junto con otros investigadores. Y Selye estuvo dedicado toda su vida a la demostración de lo que eran los fenómenos de estrés y la importancia que tenían no solo para la vida, para el mantenimiento de la vida y la supervivencia, sino cómo cuando el estrés se prolongaba producía una serie de enfermedades que prácticamente engloban casi todas las enfermedades de la modernidad. Y esto es en función de que los subsistemas que comprenden el sistema de estrés, que son de tipo psicoorgánico, movilizan muchísimas sustancias químicas, y hoy se conoce todo esto. En aquella época se intuía más que nada, se conocía algo, pero ahora se conoce absolutamente todo. Y claro, el manejo de la medicina del estrés y de la psicoinmunoneuroendocrinología un poco vuelve a traer a la medicina clínica, a la medicina totalizadora, a la medicina que tiene el concepto de que el ser humano es una sola cosa, que no se puede dividir en pedazos, y que no se enferme el hígado sin enfermarse toda la persona, que no se enferma el aparato gastrointestinal si no existe una enfermedad de toda la persona, que involucra no solamente aspectos físicos, sino también los aspectos psicoemocionales, que generalmente son el origen de los problemas, ¿no? Vos sabés que tengo tantas cosas para decir, pero lo primero que se me ocurre, más allá de que la gente se va renovando, que muchos te han venido escuchando y lo seguirán haciendo, pero a veces el estrés, uno dice estoy estresado porque estoy nervioso. Entonces como que no se le encuentra un sentido, es decir, cualquiera está estresado, lo decimos en la calle, sí todos nos ponemos nerviosos, pero el estrés no es estar nervioso. No, bueno, estar nervioso, de acuerdo a las circunstancias, se confunde muchas veces con estar ansioso. Entonces uno dice, estoy nervioso, y en realidad generalmente lo que ocurre es que uno está ansioso por alguna circunstancia. Circunstancias que no necesariamente son malas. Uno puede estar ansioso porque se va a casar, ¿no es cierto? Porque está preparando un hecho gratificante, incluso, bueno, y puede estar ansioso por eso. Y esa ansiedad, ese estrés, digamos, natural y normal para poder superar una situación determinada es absolutamente normal y necesario. Eso es lo que nos hace vivir. El problema es cuando la situación se prolonga, cuando no podemos resolver las cosas, cuando los conflictos se mantienen y entonces ese sistema que está preparado para funcionar un tiempo prudencial, sigue funcionando y esas sustancias empiezan a actuar en contra. Yo siempre doy un ejemplo bastante común, digamos, para que la gente entienda. Si tenemos glucosa alta, decimos que tenemos diabetes, pero debemos tener glucosa. Tenemos que tener glucosa dentro de un límite normal, porque es esencial y fundamental para la vida. Lo mismo el colesterol es necesario para que se formen todas las hormonas de nuestro organismo. Si no tuviéramos colesterol no viviríamos. Ahora, cuando hay exceso de colesterol, el colesterol nos enferma, cuando hay exceso de glucosa también nos enferma. Con el tema del estrés es lo mismo. Las sustancias que se movilizan en el estrés son muchas. Involucran hormonas, neurotransmisores, otras cosas que se llaman citoquinas. Y estamos preparados para soportar un cierto nivel durante un cierto tiempo. Cuando eso es superado, nos enferma. Y el problema está en que puede enfermarnos en distintos órganos, en distintos sistemas. Desde el cerebro hasta el intestino. Vos sabés que sin querer me vino a la mente el año 83, te voy a hacer una comparación, pero también un comentario que a la gente le gusta este tipo de comentarios. Fue tirando el año 83, donde estaba en LB2, hacía mis primeras armas en radio. No, hacía un poco antes, 81, estaba Rubén Goodman, no sé si te acordás que daban los números de Quinela, el Turo Mitchell, tanta gente querida de aquella época. Y siempre, y una noche nosotros hacíamos con Sergio Ricardo Oro, José Alberto Ferrario,
y algunos más que no me acuerdo el nombre y ya me voy a recordar, que hacemos un programa que se llamaba Camioneros en Marcha, que iba a la madrugada hasta las 6 de la mañana. Y una noche viene un científico y le hacemos una entrevista. Y una de las preguntas que le dije, o que yo le formulé, era si, qué religión tenía. Porque hablaba mucho de la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, los científicos no tenemos religión. Entonces yo le expliqué, le pregunté o le pedí que me explicara por qué no tenía religión. Porque me dice, decir de Dios es decir de un límite. Hasta acá conoce el hombre, de acá para allá es obra de Dios. Si yo me encierro que esto de acá para allá es obra de Dios, nunca voy a poder investigar qué hay más allá de ese límite, de ese abismo. ¿Qué tiene que ver, qué cornos tiene que ver, como dice la gente, con el estrés? Es como que para nosotros mucho el estrés es ese abismo, es como ese Dios. Hasta acá conozco, de acá para allá es el estrés. Es tan malentendido así, porque incluso hay clínicas muy importantes que ni siquiera aceptan al psicólogo o al psiquiatra está dentro de la clínica. Una que tiene un hospital universitario, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo ese abismo que nos dice a cada cosa que no tengo respuesta, el estrés es ello. Yo creo que eso es un reduccionismo muy simple, muy simplista, ¿no? Echarle la culpa a Dios me parece que es una cosa tonta. El hecho de que Dios exista o no exista no es una discusión científica. No, seguro. Pasa por la fe y hay dos cosas que los hombres, ni la ciencia, ni los científicos más avesados van a poder explicar, que es, desde mi punto de vista, no se puede explicar ni el amor ni la fe. Son dos cosas que se sienten y que todavía, a pesar de todo lo que se ha escrito e investigado, estamos lejos de conocer si eso tiene alguna explicación científica o no. Yo espero que no la tenga nunca, porque hace miles de años que los seres humanos vienen escribiendo acerca del amor y de la fe, y creo que todos los tratados de filosofía y los tratados y todas las cuestiones poéticas y todo aquello que eleva la espiritualidad del hombre tiene que ver con estas dos cosas. Por eso espero que nunca se explique, que siempre siga siendo un misterio y que no tengamos una explicación científica. Fuera de esas dos cosas, que quien quiera buscar la explicación que la busque, a todo lo demás tenemos la obligación de encontrarle una explicación y tenemos la obligación de seguir buscando, investigando, teniendo curiosidad. Es más, te voy a decir, creo que las personas se sienten bien y están bien, más allá de su edad y su actividad, si siguen siendo curiosas, si siguen queriendo saber un poco más, ¿no? Entonces, sacando estas dos cosas que son un poco inexplicables y que creo que van a seguir siendo inexplicables, todo lo demás está al alcance de la mente humana. Como por ejemplo el conocer sobre el estrés. Como yo soy curioso, voy a venir a seguir aprendiendo e investigando la próxima vez. Con todo gusto, como no. El doctor Pablo Cólica sabe que habla del estrés aquí en nuestro